María Luisa Femenías, muchas gracias por estar en Ulpan TV. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Bueno, invitada por el Instituto Interdisciplinario de la Mujer. Exactamente, Así que, bueno. sí, con mucho agrado. Una de las cosas que sin duda nos ha atravesado en estos días ha sido el tercer paro internacional de mujeres, más allá de la sucesión de días internacionales de la mujer, pero ha sido con otra magnitud. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, a ver, en realidad la convocatoria originaria fue de huelga, en el sentido de que huelga internacional de mujeres, y yo trataría de mantener esa palabra, porque me parece más cargada simbólicamente. Por otro lado, la manifestación que ha habido en Argentina y en otros países, estoy pensando en España, ha sido realmente masiva y sumamente importante, y supongo que tiene que ver con, en nuestro medio, mayor concientización por un lado, pero además una especie de respuesta espontánea de las mujeres a la situación económica. Es decir, eso creo que es claro, porque nadie como las mujeres que están en su casa y tienen que preparar cada día la comida e ir al supermercado saben lo que eso exactamente, lo que eso significa en la administración del hogar, la administración general del hogar, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay una movilización muy consciente por parte de las mujeres. Y por otro lado, lo que a mí me llama la atención es que a veces adquiere como una especie de carácter festivo, que las que somos más viejas vinculamos más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a lo que fue la muerte de las mujeres que protestaban por las 16 horas de trabajo que tenían. Entonces hay como un proceso de resignificación de ese evento, donde va desplazándose de la calidad de conmemoración a la calidad de reivindicación de derechos y, de alguna manera, comillas, festejo, vuelvo a poner comillas, de los logros que se han ido obteniendo en tiempos más recientes. Sin duda el carácter de la masividad también habla de la cuestión intergeneracional, ¿no? Intergeneracional e interclasista. Porque uno ve no solamente, no sé, en algún momento el movimiento feminista fue más bien un movimiento, yo diría burgués, en el sentido de clases de mujeres más cultas, con mayor acceso a la educación, a la información, y en este momento afortunadamente lo que uno ve es que hay como una sedimentación de ciertas consignas y de ciertas propuestas que permean y suman movimientos de mujeres que en otro momento eran espontáneos, pero que no tenían todavía una conciencia de que había una cuestión de género, es decir, de sexo-género, por detrás de las reivindicaciones que estaban haciendo. Entonces, eso en ese sentido me parece muy positivo, porque da cuenta de la transversalidad de la situación de las mujeres, con distintas situaciones, pero siempre en una, llamémosle, en una situación de, comillas, mayor presión social, sea la clase social de la que se tratare. ¿Cómo ve o qué le pasa a usted, como nos debe pasar a varias feministas, qué le ocurre a los varones con esta presencia masiva y donde ya la palabra feminista ya es corriente, digamos, no es tan... Por lo pronto la palabra feminista dejó de tener el carácter peyorativo que tuvo durante varios años. En su comienzo, en nuestro país por lo menos, fue reivindicativo, después comenzó a cargarse de una, llamémosle, tonalidad peyorativa, y en los últimos tiempos está volviendo a adquirir este carácter reivindicativo histórico que tuvo desde los comienzos. Yo creo que hay muchísimos varones que acompañan. Yo creo que hay muchísimos varones que acompañan. Otros no. Pero nadie cede así graciosamente una cuota de poder sin que haya una cierta tensión, una tensión, una reivindicación. Pero creo que sobre todo veo en las generaciones más jóvenes una actitud muchísimo más franca, más abierta, más paritaria en muchas cuestiones. Lo veo como algo muy positivo. Hay una consigna que muchos cantamos en la calle, que es: se va a caer, se va a caer.
¿no? Por el patriarcado. ¿Está sí. crujiendo como sistema? A ver, crujir no es caer. Claro. El Imperio Romano crujió 400 años antes de caerse, así que yo no quiero ser pesimista, pero tampoco quiero tener un optimismo de mañana mismo esto se termina. No, falta mucho para que, sobre todo falta mucho en los imaginarios, en lo que es lo que yo llamaría el aspecto simbólico y representacional de la paridad y de la igualdad. Yo creo que ahí todavía falta bastante. Nosotros vemos y estamos contentas con los avances y de qué manera vamos generando una sociedad más igualitaria, pero terminamos de ver dónde se agazapa la contrarrespuesta. Claro, la respuesta conservadora en el sentido de que quiere mantener aspectos de manera muy firme, que no se modifiquen o que se resignifiquen para que todo siga igual. Eso no lo sabemos. ¿Aprovecha mucho de esto en las instituciones del Estado o en las otras donde se cuela el patriarcado, los avances de las mujeres resignificándolos del a su Estado beneficio? Y las organizaciones, o sea, la empresa privada? A nivel laboral creo que es más igualitario el Estado que la empresa privada. Hay una cierta cuestión que tiene que ver con el imaginario de qué es autoridad y quién puede ser funcional a una organización determinada, que sigue marcando todavía, más allá de la preparación, más allá de la capacidad y de la capacitación, quién representa mejor a una empresa. Y bajo qué circunstancias, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que el Estado, dentro de todas sus fallas, que las tiene, es un poco más igualitario. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las preocupaciones, las problemáticas más agudas que todavía padecemos mayoritariamente las mujeres? Yo pondría, tal vez porque es lo que estoy estudiando más últimamente, pero yo pondría el tema de la violencia. Todavía hay manifestaciones de violencia demasiado frecuentes, y eso no es solo un problema nacional, sino que es un problema que uno ve que excede las fronteras y que realmente se modifica en algunos aspectos, pero se mantiene todavía como respuesta reactiva, y voy a usar una palabra prestada de Foucault, que es como disciplinante de las mujeres para que sepamos cuál es nuestro lugar. Es decir, todavía hay restricciones en la circulación horaria, hay restricciones en la circulación de espacios públicos y privados, hay restricciones en el sentido simbólico de modos o estilos de vestirse o de presentarse, hay restricciones, comillas, en cómo se verá esto o lo otro dicho por una mujer joven, vieja, gorda, flaca, etcétera. Es decir, todavía hay muchísimo control. Y eso opera como disciplinamiento. Exactamente, son modos de control disciplinadores que van marcando las zonas de permisividad y las zonas de prohibición. Y zonas donde el control se ejerce, comillas, estéticamente. No se ejerce solamente por un mandato explícito, sino que aparecen, qué sé yo, estilos, modos, modas, maneras de proceder, gestos, modales, vocabulario, que siguen siendo disciplinadores, a mi modo de ver. Dejemos de lado que esto es como irrelevante respecto a los asesinatos, los feminicidios y lo que realmente solemos reconocer como violencia explícita. Claro. Es decir, lo otro es más vale, claro, son como modos encubiertos de violencia y de control, sobre todo. Hubo un tema fundamental que no pasó para nada desapercibido y tiene que ver con la marea verde y esta posibilidad de poder debatir por primera vez en el Congreso la legalización del aborto, ¿no? ¿Es un paso importante debatir más allá que uno pretendía la legislación? Yo creo que es importante y es fundamental en una democracia que quiera ser democrática, que los temas se debatan. El resultado, como alguien me decía, más tarde o más temprano va a estar,
pero lo que es importante es haber conmovido y haber obligado indirectamente a pensar y repensar cuestiones que siempre habían quedado en el ámbito privado, en el ámbito del pequeño grupo de opinión, pero que no se manifestaban de manera pública como parte del proceso de democratización de las estructuras sociales. Es decir, la esfera pública tiene que poder contener debates públicos de temas que nos conciernen a todos, mujeres y varones. En consecuencia, me parece que fue un primer paso importante y además un primer paso que se tiene que repetir porque es importante que se vea la calidad del argumento que sostiene la posición de cada quien. Claro. Eso me parece que se confronta en el espacio público. Y eso es lo que corresponde también a un ámbito parlamentario. A un ámbito parlamentario, un ámbito social, o un ámbito político, un ámbito democrático. Claro. Que podamos mostrar y confrontar con argumentos, no con insultos, no con yo pienso así porque toda la vida pensé así, no quiero volverlo a pensar de otra manera, es decir, sino con argumentos válidos que sostiene cada quien y desde dónde lo sostiene. Me parece que una sociedad democrática que se respete debe darse esos espacios para este tema y otros temas que también son debatibles. María Luisa, ha sido un gusto. Muchas gracias, el gusto mío compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. No, al contrario. Continuamos en Ulpan TV.